Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, buen día. Queríamos saber acá con Cari qué te trae por acá. Mirá, buen día. Hoy me trae muchas cosas porque tu programa me despierta la mente con cosas que yo vengo advirtiendo hace rato. Sí, y yo ayer mientras escuchaba tu entrevista con la doctora endocrinóloga y infantil, pensaba, vos sabés que en África hace un tiempo que habían notado que las nenas, o sea, sobre todo la parte de África negra, ¿no?, al sur del Sahara, en las zonas muy pobres, la FAO había recomendado basar la alimentación en soja. Claro. Y no asociaron la relación que había entre que las nenas tenían la menarca, o sea, la primera menstruación muy pronto, y los varones también desarrollaban algunos caracteres sexuales femeninos, ¿no? Como la voz aflautada, se le agrandaban las mamas, le desaparecía el vello pubiano, se le achicaba el pene, bueno, una serie de cosas, hasta que asociaron que eso tenía que ver con justamente las isoflavonas, que son un grupo de fitoestrógenos naturales que tienen que tiene la soja, ¿no? O sea, se encuentran en otras plantas también. Vos sabés que las plantas tienen una serie de hormonas que se llaman auxinas. No quiero entrar mucho en lo técnico, pero en el caso particular de la soja, bueno, se usan mucho justamente por eso, con frecuencia como suplemento para disminuir los sofocos, ¿viste? Los calores del climaterio, ¿no? Sí. En las mujeres, en la menopausia. Bueno, el caso es que desde que se dieron cuenta de esto, bueno, cambiaron la alimentación, porque claro, no es lo mismo una persona que puede, como cualquiera de nosotros, estar cerca de los alimentos que contienen lecitina de soja. O sea, es que por todas partes está la lecitina de soja, que es un emulsionante que se usa para unir la parte grasosa de la parte acuosa por ejemplo, de una mayonesa o de cualquiera de estos aderezos, ¿viste? La mayonesa tiene una parte grasosa, que es la yema de huevo, y una parte, y el aceite, ¿no? Y una parte que es acuosa, que es el jugo de limón. Entonces eso es imposible de que se junte si vos no le pones un emulsionante, porque se tienden a separar naturalmente. Bueno, la cuestión es que no por la lecitina de soja en alguna cosa vamos a estar sometidos a este problema en el caso de las nenas chicas, pero en los lugares donde la gente, o en la gente que es totalmente vegana o vegetariana y todo el tiempo come milanesa de soja, toma la mal llamada leche de soja, o sea, el jugo de la soja, y a todo le pone soja, bueno, también lo quería agregar porque eso agrega a todo lo que vos dijiste, que nos rodea, que también produce son disruptores endocrinos, también se agrega esto de la soja, ¿no? Pero la soja produce lo que nos acabas de contar, básicamente por cómo es cultivada, por el famoso paquete productivo que incluye los tóxicos, por eso es que genera eso. La soja lo tiene naturalmente, lo que pasa es que con el paquete tecnológico del Roundup, se potencia porque además todo el mundo cultiva eso en todas partes, porque además te elimina, como todos sabemos, elimina cualquier otro, justamente por haber puesto un gen ajeno. ¿Cómo llegamos a naturalizar eso, Irene, por favor? Ay, mira, es una cosa que yo me desespero, porque digo, espero poder vivir muchos años para poder contar y educar sobre estas cosas, porque a mí me preocupa tremendamente. O sea, yo creo que todo esto es pensar en todo, en lo que parece ser mejor para aumentar la alimentación mundial, y en realidad termina siendo peor, porque traen consecuencias naturales. Ningún monocultivo es bueno, ninguno, y más si es un paquete tecnológico artificial, como en este caso. Digamos brevemente esto, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos parece loco que se naturalice? Que para que crezca un solo cultivo haya que destruirlo
todo en derredor, todos los seres vivientes posibles y afectar en algunos casos a las personas, como sabemos que ocurre en comunidades cercanas a donde están las plantaciones, ¿no? Así es, exactamente. Y más si uno basa la alimentación solamente en eso, ¿no? Ese es imagínate que hay montones de productos ahora, más para veganos y vegetarianos, como, qué sé yo, el tofu, no sé, la leche de soja que se le pone un montón de cosas, Sí. lo que imita a la carne, ¿no? Las milanesas de soja, como te decía, o las hamburguesas de soja. Bueno, no quiero asustar a los veganos y a los vegetarianos, pero que mezclen eso con la alimentación de otras cosas, ¿no? Porque yo conozco gente que tiene todo de soja en su heladera, que tengan cuidado con eso porque bueno. ya hay antecedentes que muestran este problema, sobre todo en los chicos. Y la otra cosa que te quería comentar es que que también tiene que ver con el programa de hoy que vos mencionaste, hace unas 2 semanas, una agencia internacional que se llama Biori, que tiene un corresponsal en Buenos Aires, argentino, me hizo una nota justamente sobre el tema de SEAMSE, ¿no? Del metano. Y efectivamente, es como vos decías, o sea, el tema es que la UCLA, o sea, la Universidad de California en Los Ángeles, a través de un instituto legal que tienen ellos, que se llama EMET, emitió este comunicado que se hizo popular acá en Buenos Aires porque, bueno, Víctor Ingracia, que es un periodista científico muy reconocido, hizo una nota en Infobae, en este mes, pero el informe original era del mes de abril, pero ya ellos se basaron, este instituto de la Universidad de California en Los Ángeles se basó en un estudio que se hizo en octubre, con datos de octubre del año pasado y se publicó en noviembre, o sea, no son datos nuevos. Y en el interín, la gente de SEAMSE, cuando supo esto, empezó a trabajar para mejorar la captura de metano. O sea, yo no estoy defendiendo a SEAMSE ni mucho menos, ¿no? Pero se estaba produciendo ese nivel de contaminación, ¿crees? Porque acá lo que está en juego es eso, ¿no? Lo que pasa es que ellos ahora, con la tecnología que tienen, con el Tanager One, que es un satélite especial muy particular, que además después en la Agencia Internacional de la NASA tienen espectrofotómetros de última generación para medir eso, ellos lo que basaron es que de día el satélite pudo ver esa pluma de metano, que se llama así, ¿viste? Cuando emiten una cantidad de gases, como cuando los volcanes, se llama pluma, claro, como cuando los volcanes explotan, bueno. Entonces, la realidad es que son puntos muy particulares que ellos tomaron y lo que dice la gente de SEAMSE, el SEAMSE tiene derecho a defenderse porque vos pensás que la tecnología del relleno sanitario tiene más de 50 años, o 50 años, porque si yo no me equivoco, los primeros rellenos sanitarios fueron del año 1977, o sea, yo era chica, pero me acuerdo. Claro, por eso, permitime que haga una acotación breve a esto que estás diciendo para reforzarlo de algún modo. A mí me impactó mucho la noticia porque estaría hablando de un fracaso de décadas si efectivamente el resultado es el que está marcando esta universidad. Por eso también te quería preguntar cómo se dirime semejante cuestión, porque no es cuestión de que alguien opine una cosa y otro. ¿Qué va a pasar cuando vengan estos científicos a reunirse con los cuerpos técnicos del SEAMSE? ¿Cómo les van a se explicar, dilucida? la gente del SEAMSE le va a explicar cómo pudo mejorar en un porcentaje casi de un 20% la captura del metano, que es cierto, se va a la atmósfera y es un gran gas de efecto invernadero. Yo lo cuento en esta nota que me contaba el corresponsal, que fue una de las notas más descargadas de la agencia de la semana, porque además él trabaja para medios españoles y... Pero que seamos el mayor emisor del mundo, ¿tiene que ver con la concentración poblacional o con que el SEAMSE no está haciendo bien su tarea? Con las dos, es que en realidad no es que no esté haciendo bien la tarea, es muy difícil capturar todo el metano porque es un gas invisible. No estoy, de vuelta digo, no lo estoy defendiendo, pero vos pensás que hace 50 años, en el 77, cuando se empezó el primer relleno sanitario, era la única tecnología posible para no quemar, porque la quema, yo vivía en Parque Patricios, muy cerca de una de las quemas, y eso lo conté en la entrevista, que está en mi Instagram de hace unos días. Yo me acuerdo que mi mamá me lavaba el delantal blanco de la escuela, lo colgaba en la soga en la terraza, y antes de que estuviera seco para ponérmelo al día siguiente para ir al colegio, ya estaba sucio de hollín, porque estaba la quema muy cerca. O sea, en ese momento no se hablaba ni de reciclar, ni de reutilizar, ni de nada. O sea,
era la tecnología que había en ese momento. Hoy en día, por supuesto que hoy no es bueno seguir haciendo relleno sanitario, pero hay que pensar todo en el contexto en el que ocurrieron estas cosas, ¿no? Así que yo creo que van a trabajar en conjunto. A mí me parece muy bien que venga esta delegación de Estados Unidos, sí, porque ellos, digamos, SEAM se va a comentar, les va a mostrar las instalaciones. Es cierto que ese territorio es el vertedero más grande del mundo, eso es cierto, ahí en Campo de Mayo, ¿no? Está cuando se junta el Camino del Buen Aire con la ruta, no me acuerdo si la ruta 7 o la ruta 8, ¿no? Que justo claro, en ese conjunto. Entonces, es cierto que es el más grande del mundo, es cierto que hay emisiones de metano, pero también es cierto que esta gente tomó plumas puntuales con esta tecnología nueva, que no es que ahora se empezó a emitir. ¿Entendés? Lo que pasa es que ahora está la tecnología para poder capturar estos datos. Esa es la cuestión. Irene, sí, la verdad que con esto que nos aportás fortalece mucho la cuestión, el tema, y nos da herramientas para poder seguir desde otra perspectiva lo que ocurrirá esta semana cuando lleguen los investigadores de la universidad. Así que vamos a estar súper atentos. Pero hablando de la basura, y antes de ir al tema que preparaste especialmente para el programa de hoy, también te quisiera preguntar, quiero poner en común esta decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está licitando la recolección de residuos reciclables y va a poner a competir a los cartoneros con empresas, porque ellos consideran en la ciudad, en la actual gestión, que la suciedad en las calles es culpa, de algún modo, de las cooperativas de cartoneros. Yo creo que esto va a traer gran controversia en el arranque. Desde ya, porque además los cartoneros surgieron por una situación especial de vulnerabilidad, pero yo te voy a decir mi opinión, y es mi opinión, ¿no? Que calculo que varios lo van a, no sé, de alguna manera me van a acompañar con esto, van a coincidir. Los cartoneros trabajan muy bien. El problema es la gente, la falta de educación, el desastre que hacen, que mezclan todo. Y el gobierno de la ciudad, ¿sabes por qué hace esto? Porque no tiene cada cuadra como tendría que tener. Yo, de hecho, no tengo en mi cuadra un contenedor verde, no tenía en el barrio anterior, no tengo en mi barrio de ahora, tengo que caminar 3 cuadras para encontrar un contenedor verde o ir a un punto de estos puntos verdes que no están en todos lados, en todas las plazas como deberían estar. Entonces, el problema es que como no hacen lo que tienen que hacer, ponen a competir con empresas que en realidad no van a hacer mejor el trabajo que los recolectores urbanos, mal llamados cartoneros, ¿no? A mí me parece que se están haciendo las cosas mal, porque con la cuestión de darle todo ahora a empresas, se piensa que, bueno, eso de privatizar va a ser todo genial. Y no es así. Hay que fortalecer, si el Estado no funciona, hay que fortalecerlo, pero nunca eliminarlo. Sino que vayan a mirar a Estados Unidos y a Europa y a otros países que, sobre todo Estados Unidos, que es un país donde Milei va y se arrodilla, bueno, que vaya a ver qué hace Estados Unidos. No desaparece el Estado. No, entonces, al acá contrario, me parece hay que hacerlo eficiente y hay que hacerlo, digamos, al contrario, hay que fortalecerlo, y fortalecerlo no implica agrandar el Estado inacabadamente. Fortalecerlo implica que esa gestión sea robusta, claro, que la gestión sea robusta y transparente. Así que vamos a ver también cómo evoluciona en la semana este tema, y lo dejamos ahí como un disparador de conversaciones. Creo que también la ciudadanía debe involucrarse y, como vos decías, pensar un poco cómo estamos haciendo las cosas, qué necesitaríamos para una gestión adecuada de nuestros residuos. Vos dijiste algo recién, yo no tengo en derredor contenedores, entonces, ¿vamos a tener contenedores o cómo vamos a hacer para que alguien recoja esos elementos? Y que la gente realmente se pare y vaya al verde. Cuando vos tenés el verde en la cuadra de tu casa, vas a separar y hacerlo. Nadie se toma el trabajo que me tomo yo de ir a caminar 3 cuadras
para llevar los reciclables, ¿entendés? Tiene que haber más contenedores verdes, no tienen por qué echarle la culpa a los recolectores urbanos que la verdad que son muy educados, trabajan lo mejor que pueden, son gente que hace su trabajo para llevar un peso a su familia, para darle de comer a sus hijos. Entonces, a mí me parece que no están viendo el problema como realmente tiene que ser resuelto, es mi opinión. Gracias, pero Irene. Bueno. La tomamos y obviamente nos enriquece tu punto de vista siempre, por eso, fíjate, recorrimos 3 temáticas con aportes realmente sustanciosos de parte tuya para la conversación que pretendemos de algún modo impulsar desde la radio. Vamos a ver cómo nos resumimos el último tema que elegiste para contarnos eso hoy, porque tengo ya la entrevistada esperando, pero desarrollá, por favor, tranquila. Yo sé, bueno, te cuento rápido. Mira, lo que está, digamos, desarrollándose, que esto, para poner un poco negro sobre blanco, esto es algo genial, porque desarrollaron un plan científico con cámaras térmicas para monitorear al que llaman el fantasma de los Andes, porque se esconde, hay muy pocos ejemplares y es muy poco visto, que es el huemul, que es una especie en peligro de extinción, que vos sabés que es endémica de la Patagonia argentina y chilena, y bueno, lo llaman así, el fantasma de los Andes, porque es entre los bosques andino-patagónicos, viste, los pocos ejemplares que hay entre 1.500 y 2.000 ejemplares, que puede parecer mucho, pero para la vastedad de la Patagonia y la cantidad que había originalmente es muy, muy poco, porque es un ejemplar muy vulnerable. Vos sabés que fue declarado monumento natural, ¿no? Monumento natural y cultural de la Argentina en 1996 por una ley que los protege, como protege a la ballena franca australia y a tantos otros, la taruca, ¿viste? Y a tantos otros que tienen una categoría legal de máxima protección. Entonces, ¿por qué es importante este hallazgo que te comentaba? Es importante porque el huemul justamente descubrieron que tiene en la cabeza, emite mucho más calor para protegerse del frío de los alrededores, ¿no? Entonces, pueden comparar la señal térmica que emite el huemul con otras especies que hay en la zona, otros ciervos introducidos, y entonces ellos se dan cuenta cuál es la señal. Es un monitoreo térmico, ¿no? Para que se entienda bien. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero no quiero que falten datos, ¿no? Claro. Lo que van a hacer es, lo que están haciendo, mejor dicho, pues ya lo están haciendo. Al comprobar que la cabeza del huemul emite una temperatura diferenciada del resto del cuerpo, este es un rasgo clave para identificarlo y poderlo distinguir de esas otras especies con cámaras térmicas, ¿no? Entonces, es muy útil la tecnología para monitorear especies de muy baja densidad y que sobre todo que se esconde tanto, ¿no? Y en zonas de difícil acceso. Entonces, al estar en peligro de extinción y vos poder monitorear dónde están, bueno, podés seguir su reproducción, su apareamiento. Los sensores térmicos, quiero aclarar esto porque por ahí poca gente sabe, ¿no? Yo en realidad tuve que entenderlo preguntándole a mi hijo que es físico, porque los sensores térmicos, a diferencia de las cámaras ópticas tradicionales, no dependen de la luz visible, sino que capturan el calor o la radiación infrarroja que emiten los objetos, ¿no? O los seres vivos, como en este caso. Entonces, al registrar que el huemul presenta esta característica térmica diferencial, esto es clave para saber dónde está, ¿no? Mientras que el resto de los animales tienen otra señal diferente, ¿no? Y además el mismo huemul, la cabeza emite una señal con mucho calor y el resto del cuerpo un poco menos. Pero esto sirvió para realmente identificarlo muy bien. Y acá están puestos en este proyecto, abocados, digamos, la gente de Administración de Parques Nacionales, hay varias ONGs patagónicas, el CONICET, ¿no? Y algunas instituciones transandinas, o sea, del lado de Chile, que trabajan de manera conjunta para que este huemul continúe siendo parte de nuestro patrimonio natural y cultural protegido por ley. Así que bueno, espero haber sido clara. Sí, absolutamente. De final te preguntaría, ¿para qué resulta útil saber la cantidad de huemules que hay? Porque justamente se sabe que son muy pocos,
cómo se puede mejorar digamos, el hábitat, o mejor dicho, dejar de arruinar, porque sería esto, ¿no? Dejar de arruinar el hábitat donde se los encuentra, donde viven, para que se puedan reproducir y tener una categoría de protección un poco mejor de esas partes donde el huemul es identificado, ¿entendés? O sea que eso debiera redundar en políticas públicas para atender esto que nos estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente, y educación ambiental también para la gente que vive en la cercanía, para que no se acerque a estos bosques, porque el huemul, si no, no puede buscar su alimento, no puede reproducirse, o sea, es un animal muy tímido, como algunos de los ciervos autóctonos que tenemos, ¿no? Pasa como en el pudú y con otros ciervos autóctonos que lamentablemente han introducido ciervos exóticos para crear cotos de caza y a veces la gente los confunde. Disturbios que produce el hombre todo el tiempo en la naturaleza, ¿no? Todo el tiempo. Totalmente. Y no hace tantos años que se veían fotos en las primeras redes sociales como Facebook, por ejemplo, de gente exhibiendo una cornamenta de huemul, matando al animal y poniéndolo disecado o taxidermizado en el comedor de su casa, ¿viste? Sí, claro. Porque tiene una cornamenta muy llamativa y eso no puede seguir siendo así. Eso, hoy, esa persona que hoy hace eso, que mata a un huemul, va preso, porque tiene una categoría particular. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Irene. Muchas gracias por todos los aportes de hoy. Un placer para nosotros también. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Me dan ganas de contar todo, ¿viste? No, pero vinieron muy bien porque nos aporta para el marco donde nosotros pretendemos que se desarrollen las conversaciones. Y ese marco tiene que tener datos científicos, miradas esperanzadas como son las tuyas, y también miradas que encierren una razonabilidad basada en contenido, en datos, en el cotejo de esos datos. Así que lo agradecemos una vez más especialmente. Bueno, me alegro ser útil. Bueno, un beso grande y buena semana. Chau, chau. Y si querés saber más sobre nuestra querida profe, podés seguirla en Instagram. Su Instagram es YSirene, una sola S, y ahí podés conocerla mucho más, a nuestra columnista de lujo de todos los sábados. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.